Lo que siempre se dijo sobre los jardines espectaculares es, en parte, falso. No hace falta trabajar más que nadie, no hace falta gastar una fortuna y no hace falta replantarlo todo cada primavera para que el jardín en julio parezca una explosión de color. La diferencia real muchas veces se decide ahora, en abril, cuando todavía casi nadie está mirando y cuando las raíces pueden hacer en silencio el trabajo que después se notará desde la calle. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque en Esencia Verde se comparten plantas que de verdad cambian el jardín con inteligencia, no con más gasto. Y dejar pasar este tipo de información es seguir plantando lo mismo que planta todo el mundo. Porque sí, hay plantas capaces de cubrir taludes, bordes y macizos enteros casi por sí solas, plantas que vuelven cada año, plantas que se dividen gratis, plantas que llenan de flores los meses en los que otros jardines ya se ven cansados. Al final de este video quedará claro cuáles son los 11 perennes que merece la pena plantar en abril, cuál convierte una ladera difícil en una alfombra de color, cuál sostiene mariposas cuando casi todo lo demás ya terminó, y por qué perder abril significa regalarle fuerza al verano en lugar de aprovecharla. Phlox rastrero. Pocas plantas dan un efecto tan impactante con tan poco esfuerzo. En abril y mayo parece que una pendiente entera se hubiera convertido en una cascada de rosa, blanco, magenta o lavanda. Pero lo importante no es solo la flor, es que el follaje queda ahí, verde y estructurado, incluso en invierno. Phlox subulata funciona especialmente bien en laderas, bordes y muros, y además ayuda a frenar la erosión. Lo que para muchos era un rincón incómodo termina convertido en una alfombra viva que casi no pide nada. Hemerocalis o lirio de un día. Esta planta parece diseñada para demostrar hasta dónde puede llegar una perenne bien elegida. Resiste desde climas fríos hasta zonas abrasadoras y ofrece una diversidad de colores casi absurda. Lo mejor es que no solo florece, se multiplica. Cada mata con los años puede dividirse en muchas más plantas. Es una de esas decisiones que no se compran una sola vez, sino que se convierten en una reserva viva para seguir ampliando el jardín gratis. Y cuando se plantan varias variedades con distintas fechas de floración, el verano deja de parecer un único momento y empieza a comportarse como una secuencia larga. Rudbeckia. La Suzanne de ojos negros hace algo que muchísimas plantas no logran: mantener el jardín encendido cuando agosto empieza a cansarlo todo. Sus pétalos amarillos alrededor del centro oscuro parecen una respuesta directa al final del verano. Se expande con alegría, aguanta bien y además alimenta aves si se dejan las semillas en pie durante el invierno. Hay plantas bonitas, sí, pero hay otras que también sostienen vida. La Rudbeckia pertenece a ese segundo grupo. Milenrama. Aquí entra una planta que no se asusta del suelo pobre, la grava ni el calor. La milenrama parece tener una conversación distinta con el jardín. Donde otras se quejan, ella ocupa, florece y organiza. Sus cabezas planas de flores en tonos blancos, amarillos, rosas o rojos atraen insectos útiles y al mismo tiempo su follaje aromático suele mantener lejos a los conejos y ciervos. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? En muchos jardines rinde mejor, precisamente donde el terreno es peor. Es una de esas especies que convierten el fracaso de una zona difícil en un punto fuerte del diseño. Nepeta Walker's Law. Si un jardín tiene problema de ciervos o necesita un borde suave y lleno de flores azules durante meses, esta planta aparece como respuesta casi perfecta. Su follaje gris, verdoso, aromático, repele bastante bien a los animales y sus flores atraen polinizadores en masa. Pero hay un truco decisivo. Después de la primera gran floración conviene recortarla. Ese corte la reinicia. Lo que parecía terminar vuelve con una segunda ola de color aún más limpia y compacta. No es una planta delicada, es una trabajadora inteligente. Geranio vivaz. No el geranio clásico de maceta, sino el verdadero geranio perenne, el que cubre suelo, suaviza bordes y soporta incluso sombra seca. Es una de las mejores respuestas para esos espacios bajo árboles o junto a muros donde casi nada prospera con alegría.
Florece, rellena, se ensancha y después del primer ciclo puede recortarse para que vuelva con follaje fresco. No grita, no intenta deslumbrar por exceso, simplemente hace que el jardín se vea más unido, más lleno y mejor pensado. Si a esta altura ya se nota que abril no es un detalle menor, sino la diferencia entre un jardín que arranca con fuerza y otro que lucha todo el verano, suscríbete ahora porque lo que viene después son las plantas que de verdad hacen que la gente reduzca el paso al pasar frente a casa. Phlox de jardín. Si el rastrero cubre el suelo, este toma altura y perfume. Phlox peniculata llena el verano de cabezas florales grandes en tonos rosa, blanco, violeta y rojo, y muchas variedades desprenden una fragancia que cambia por completo la atmósfera de la tarde. Es de esas plantas que no solo se ven, también se sienten. Elegir cultivares resistentes al oído marca una gran diferencia, pero cuando se acierta, la recompensa es enorme. Altura, flor y ramo de corte, todo en uno. Vara de oro. Durante años cargó con la culpa de alergias que casi nunca provocaba, y mientras se le culpaba se ignoraba una de las perennes más valiosas para el final de la temporada. Solidago florece cuando casi todo lo demás se apaga y se convierte en una estación de servicio para abejas, mariposas y polinizadores tardíos. Su amarillo intenso no llega cuando el jardín está en plenitud, sino cuando el jardín más lo necesita. Es color, sí, pero también es soporte ecológico real en uno de los momentos más críticos del año. Oreja de cordero. Algunas plantas conquistan por el color. Esta lo hace por la textura. El follaje plateado, suave, espeso y casi aterciopelado aporta contraste inmediato y una sensación táctil que casi ninguna otra especie ofrece. Además, tolera bastante bien calor y sequía, cubre suelo y ayuda a enlazar visualmente unas plantas con otra. Puede parecer secundaria al principio, pero cuando entra en una composición, todo el jardín se vuelve más interesante. Aster de Nueva Inglaterra. Cuando llegan septiembre y octubre, muchas plantas ya han dicho todo lo que tenían que decir. El aster no. Justo ahí empieza su espectáculo. Violeta, rosa, lavanda, blanco, con centros dorados que parecen encenderse con la luz otoñal. Además, alimenta mariposas y polinizadores tardíos en el momento exacto en el que más falta hace. Con dos pinzados, a finales de primavera y principios de verano, se vuelve más compacto, más florífero y mucho más impresionante. El jardín que parecía terminar en agosto encuentra aquí su gran final. Abril. Sí, la última entrada no es una planta, es el momento, porque todo lo anterior depende de esto. Abril importa porque debajo del suelo ocurre lo decisivo. Con temperaturas todavía moderadas y antes del estrés fuerte del calor, las raíces se instalan con una ventaja que no vuelve más tarde. Una perenne plantada ahora no solo sobrevive mejor, se ancla, se expande más, florece con más fuerza y entra al verano con otro nivel de resistencia. Quien planta en abril está comprando tiempo biológico. Quien espera demasiado, planta ya con la temporada corriendo en contra. Y entonces aparecen las tres reglas que casi nadie explica bien. La primera, arreglar el drenaje antes de poner una sola planta. La segunda, dividir perennes maduras, porque ahí hay plantas gratis esperando. Y la tercera, dejar las cabezas de semilla en otoño, porque alimentan aves, alojan insectos útiles y siguen multiplicando el jardín mientras parece que no pasa nada. No es desorden, es estrategia. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque perder abril significa perder la mejor ventaja para que todas estas plantas hagan el trabajo silencioso que luego se convierte en un jardín lleno, vivo y espectacular, sin empezar desde cero cada año. Después de recordar estas 11 perennes, quedan tres verdades muy claras. La primera, un jardín espectacular de verano se empieza a decidir ahora, no cuando ya hace calor. La segunda, las plantas más valiosas no siempre son las más raras, sino las que vuelven, se expanden y resuelven varios problemas a la vez. Y la tercera, abril no es una sugerencia, es una ventana biológica que puede marcar la diferencia entre un jardín que solo sobrevive y uno que por fin despega.
Si este contenido te ha servido, dale like, suscríbete a Esencia Verde y deja en los comentarios qué te ha parecido el video. ¿Cuál de estas plantas vas a poner en tierra primero o qué otra perenne de abril añadirías a una segunda parte? Ese intercambio puede ayudar a muchas más personas a no dejar pasar este mes sin plantar justo lo que les puede cambiar por completo la temporada.